En primer lugar, vamos a hablar de la definición del concepto de precauciones estándar. ¿A qué llamamos medidas de protección estándar o precauciones estándar? Pues son un conjunto de prácticas de aplicación obligatoria y universal, y subrayo lo de obligatorio y universal, que son aplicables, por tanto, en todos y cada uno de los pacientes, tanto en ámbitos hospitalarios como ambulatorios y en todos los centros sanitarios. Están destinadas a evitar la transmisión de infecciones entre el personal sanitario, los pacientes y el ambiente. ¿Y cuáles son estas medidas? Pues fíjense, aquí en la diapositiva es un resumen de todas ellas, y la primera, más importante, la higiene de manos como medida aislada más eficaz y más coste efectiva para evitar la infección asociada a la atención en salud. La adecuada utilización de los equipos de protección individual, necesariamente tienen que estar adaptados al riesgo y con un uso optimizado. La adecuada limpieza y desinfección de superficies y de material clínico. Aquí entrarían todos los aspectos de la limpieza, desinfección de alto nivel y esterilización, la gestión de residuos y del entorno sanitario y la prevención de la transmisión vehiculizada por sangre o por líquidos biológicos. ¿Por qué es importante aplicar las medidas de protección estándar en todos los pacientes? Los motivos más importantes se reflejan en esta diapositiva. En primer lugar, porque el paciente puede ser portador asintomático, porque el diagnóstico de la infección puede retrasarse o porque el periodo de transmisión puede iniciarse previamente a la aparición de los síntomas. Por todo ello, insistimos en la obligatoriedad y en la universalidad de la aplicación de las medidas de protección estándar en todos los ámbitos sanitarios, tanto ambulatorios como hospitalarios. Vamos a hablar en primer lugar de la higiene de manos. Dentro de este curso hay un módulo específico de higiene de manos, por lo que resaltaremos únicamente dos ideas que creo que deben ustedes tener claras. La primera idea es que las manos del personal sanitario son el vehículo de transmisión más eficiente de patógenos, incluidos los multiresistentes, dentro del hospital. Este es un aspecto importante para que ustedes entiendan cuál es la importancia de la higiene de manos en el ámbito sanitario. La segunda idea, el segundo concepto importante, es que la disminución de las infecciones asociadas a la atención en salud va paralela al incremento en el cumplimiento de la higiene de manos. Ven en la gráfica cómo a medida que aumentamos el cumplimiento de la higiene de manos disminuyen las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Y resumimos en esta diapositiva los conceptos que deben recordar en cuanto a la higiene de manos, pero que se explicarán de forma más detallada en el módulo correspondiente. Recordar que la higiene de manos es la medida más eficaz y más coste efectiva para evitar la infección hospitalaria, que las soluciones hidroalcohólicas son más eficaces que el agua y que el jabón y que pueden utilizarse excepto en estas circunstancias en las que se necesita agua y jabón, que es cuando hay presencia de materia orgánica o suciedad visible en las manos, o estamos frente a pacientes con infecciones por bacterias esporuladas como Clostridium difficile. Que las soluciones hidroalcohólicas están indicadas también para el lavado quirúrgico de las manos y que promover el nada por debajo del codo en áreas asistenciales facilita el cumplimiento de la higiene de manos y por tanto lo vamos a considerar como una medida complementaria más que favorece el incremento en el cumplimiento de la higiene de manos. La segunda medida dentro de las precauciones estándar es la utilización adecuada de los equipos de protección individual, y dentro de este grupo de medidas vamos a hablar también de la higiene respiratoria. El tema del equipo de protección individual se abordará también en el módulo correspondiente a mecanismos de transmisión y aislamientos, pero recuerden que es importante a la hora de establecer el equipo de protección individual más adecuado, adecuarlo al riesgo, y para ello es imprescindible conocer y entender los mecanismos de transmisión de las infecciones de persona a persona.
Hay dos aspectos dentro del tema del equipo de protección individual que consideramos que es importante resaltar, aunque insisto que se tratarán en los módulos específicos. El primero de ellos es la utilización de guantes. Es muy importante recordar que existen unas indicaciones concretas para la utilización de guantes y que en general se hace una sobreutilización de los mismos y no siempre de forma adecuada. En esta diapositiva resumimos las indicaciones generales en cuanto a la utilización de guantes. Vean ustedes que utilizamos guantes al tocar sangre, fluidos orgánicos, secreciones, mucosas o piel lesionada, que es muy importante cambiárselo entre tareas y procedimientos en el mismo paciente después del contacto con material potencialmente infeccioso, que hay que quitárselas después del uso antes de tocar elementos y superficies no contaminadas y sobre todo antes de ir a otro paciente. No es adecuado que utilicemos los mismos guantes para atender a dos pacientes diferentes y que es muy importante realizar la higiene de manos inmediatamente antes e inmediatamente después de quitárselos, que los guantes no sustituyen nunca a la higiene de manos. En esta diapositiva se resumen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la utilización de los guantes en el ámbito sanitario. Destacar sobre todo el hecho de que es fundamental quitarse los guantes tras haber atendido a un paciente y no usar los mismos guantes para atender a más de un paciente. Y sobre todo también que el uso de guantes no sustituye a la higiene de manos. Otro aspecto importante es la protección de las mucosas, que debe realizarse siempre que haya riesgo de salpicaduras, independientemente que estemos tratando a un paciente que esté o no esté en aislamiento. Como pueden ver, hay que usar una mascarilla quirúrgica y protección ocular, visor ocular, gafas protectoras o un protector facial para proteger las membranas mucosas de los ojos, la nariz y la boca durante cualquier tipo de actividad que pueda generar salpicaduras o líquidos pulverizables de sangre, fluidos orgánicos, secreciones y excreciones. Otro aspecto importante también es que cuando un paciente tiene tos, una mascarilla quirúrgica colocada en este paciente evita la transmisión tanto por gotas como por aire. A esto llamamos etiqueta de la tos. Por tanto, colocar una mascarilla quirúrgica a un paciente con cualquier enfermedad, cualquier infección respiratoria que se transmita por aire o por gotas, evita la transmisión. La siguiente medida de precaución estándar es evitar la transmisión vehiculizada por sangre o por líquidos biológicos. En este punto es fundamental que en todos los centros sanitarios se apliquen las medidas necesarias encaminadas a evitar los pinchazos accidentales en el personal de salud. Es un elemento crítico en la protección del personal de salud y se deben cumplir estrictamente todos estos protocolos de bioseguridad para evitar los pinchazos y la transmisión de infecciones. Los aspectos generales y fundamentales de la prevención de los pinchazos accidentales son la utilización de los guantes, la utilización de material seguro de punción con dispositivos de seguridad, la adecuada técnica de punción y el correcto manejo de los residuos cortopunzantes. Resumimos en esta diapositiva las normas básicas de manipulación de objetos cortopunzantes. Es muy importante saber que las agujas después de su uso no se deben encapuchar ni se deben manipular, que el material hay que depositarlo en contenedores específicos inmediatamente después de su uso y que ese contenedor debe estar próximo al lugar de trabajo y sin rebasar el límite máximo marcado, que está claramente marcado en estos envases. La información y sobre todo la formación continuada del personal sanitario son obligatorios, así como la vacunación del personal, que debe ser una prioridad en todos los centros sanitarios. La siguiente medida de precaución estándar es la gestión de residuos y del entorno sanitario. Como todos ustedes saben, los residuos sanitarios se clasifican en cinco tipos.
El primer tipo corresponde a los residuos comunes, el tipo 2 a los residuos anatómicos, el tipo 3 a los cortopunzantes, el tipo 4 a los residuos no anatómicos y el tipo 5 a los residuos químicos. Todos estos residuos deben ser envasados, manipulados, transportados y tratados siguiendo unas indicaciones concretas de bioseguridad y en base a unos protocolos específicos que cualquier centro tiene que tener y cumplir. Es obligatorio y un elemento fundamental de la bioseguridad en los centros sanitarios la manipulación adecuada de residuos sanitarios. La limpieza y la desinfección de superficies es un elemento crítico en la contención de multiresistentes en el hospital debido a la capacidad de supervivencia prolongada de algunos de estos microorganismos, como puede ser Klebsiella, Pseudomonas o Acinetobacter, que son, por otro lado, los agentes causales más frecuentes de las infecciones asociadas a la atención en salud. Estos microorganismos pueden sobrevivir en las superficies inanimadas por espacios prolongados de tiempo y hace que estas superficies se transformen en reservorios ambientales. Por eso es tan importante tener protocolos adaptados, actualizados de limpieza y desinfección de superficies en ámbitos sanitarios. Tengan en cuenta que para optimizar la limpieza y desinfección de superficies en el ámbito hospitalario es muy importante contar con personal formado y entrenado en los que se realice una formación continuada, disponer de protocolos actualizados de forma periódica y con productos adecuados aprobados por la Comisión de Infecciones y que quizás en circunstancias como pueden ser la aparición de brotes por multiresistentes o en áreas de alto riesgo como pueden ser quirófanos, áreas de cuidados intensivos o áreas de inmunodeprimidos, pues puede ser necesario incrementar la frecuencia de la limpieza. Hay algunos aspectos como puede ser la utilización de toallitas de un solo uso que pueden ser utilizados por todo el personal sanitario para incrementar la limpieza en aquellas superficies que más se tocan. Y por último, el último elemento que forma parte de estas precauciones estándar es la limpieza y desinfección de dispositivos médicos. Aquí tenemos que hablar de los dos procedimientos que son la desinfección de alto nivel y la esterilización. Y aunque también hay un módulo específico en lo que esto se explica con más detalle, en la diapositiva siguiente se resumen los aspectos generales básicos. Es importante que existan protocolos de desinfección de alto nivel y de esterilización actualizados periódicamente en todos los centros sanitarios, que es muy importante que existan controles de calidad de todos los procedimientos y que es fundamental, como en todos los temas en control de infecciones, la formación continuada para el personal. Y para acabar, recuerden de nuevo que las medidas de protección estándar deben ser de aplicación obligatoria y universal en todos los centros sanitarios, independientemente del tipo de centro del que estemos hablando,